un nuevo comienzo. Saludos a todos, espero como siempre que se encuentren gozando de cabal salud ustedes y sus seres queridos. Y haciendo una sana costumbre, antes de entrar en materia, por favor, sintonicémonos. Acordémonos que estamos ante la santa presencia del Señor, adorémosle. Querida comunidad, efectivamente, se acerca el final de este año y la llegada de uno nuevo. Con él vienen tiempos nuevos, tiempos de cambio, de esperanzas renovadas, de un nuevo comienzo. De eso se trata la vida, de cambios y movimientos. Nada es estático, permanente o para siempre. Todo cambia, nosotros cambiamos, no somos los mismos de hace una semana. Ahora mismo estamos viviendo una realidad post-pandemia, una nueva realidad. Para poder iniciar de nuevo, y si queremos comenzar más ligeros, antes debemos de hacer un recuento de todo lo vivido, lo experimentado, lo bueno y lo malo, lo que nos detuvo y lo que nos hizo avanzar en nuestro camino hacia la plenitud, hacia el buen vivir, reconociendo todo aquello que nos fortaleció y aquello que nos debilitó. Una buena forma de hacerlo es ponerlo por escrito. Y una vez que nos hayamos dado tiempo para nosotros, para realizar esta introspección, iniciar el proceso de cerrar capítulos, cerrar ciclos, darle vuelta a la página con la plena conciencia de que cerrar un ciclo no necesariamente significa olvidar. Significa seguir avanzando, agradecidos con Dios, con la vida, el universo, por las experiencias de lo vivido, con cicatrices, abolladuras y raspones, pero abiertos a una nueva etapa y un nuevo ciclo. Sé por experiencia propia que este tema de dejar ir, de despedirse, de iniciar un proceso de duelo es algo difícil de realizar y que muchas veces nos dicen es que tienes que cerrar ciclos, tienes que dejar ir, pero aquí la pregunta es ¿cómo? A continuación, querida comunidad, les comparto con mucho gusto el material consultado que ustedes podrán encontrar al final del podcast. Para ir cerrando ciclos, expertos en tanatología, en el campo de la psicología y del coaching, coinciden en que es necesario hacer lo siguiente. En primer lugar, reconocer que cierta etapa ya llegó a su fin, se acabó, que es parte del pasado, que ya no será más y que ya no hay más por aprender o desarrollar, porque a esta vida llegamos para aprender y para ayudar, dar y recibir. Por ejemplo, todas las personas con las que hemos cruzado nuestros caminos no es por obra de la casualidad, sino de la causalidad. Y si nos detenemos a pensar un poquito, nos daremos cuenta que algo nos dejaron y algo dejamos en sus vidas. Y debemos estar agradecidos por haber tenido la oportunidad de vivir esa causalidad. En segundo lugar, evitar buscar una explicación, un porqué. ¿Por qué se fue la persona que más amábamos? Esa amistad que tanto bien me hacía, ¿por qué se acabó? ¿Por qué me cambiaron de puesto o me despidieron del trabajo? ¿Por qué fracasó mi negocio? Sé que puede resultar muy doloroso y, por supuesto, que en determinadas situaciones es necesario hacer un análisis de los hechos y sacar conclusiones. Pero una vez realizado, dejarlo ir, pasar a lo que sigue. De lo contrario, el ciclo seguirá abierto. Otra forma de estar en un ciclo abierto es estar viviendo una relación disfuncional y solamente nos la pasamos dándole vuelta y vuelta y vuelta, tratando de resanar heridas una y otra vez. Por ejemplo, si ya no quieres que esa persona o determinada situación siga presente en tu vida, simplemente dilo con claridad y asertividad. Decídete. Si nos la pasamos en esta forma de vivir, pasaremos el tiempo en la amargura y el sinsentido. En tercer lugar, pedir perdón o perdonar a alguien. Si es necesario que pidas perdón o perdonar a alguien, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo lo antes posible. No hay que dejar puertas abiertas o entrecerradas. Por otro lado, si es necesario perdonar a alguien, recuerden, ya vimos antes cómo podemos hacerlo. Si no queremos reunirnos con esa persona que nos lastimó,
podemos escribir todo lo que sentimos, el gran dolor que nos causó, y posteriormente escribir que les regalamos ese dolor y que perdonamos a esa persona. Una vez que hayamos hecho esto, quemar el papel. Por último, es muy recomendable iniciar un proceso de duelo. Para iniciar un proceso de duelos se sugiere considerar acudir con una persona con expertise en el manejo de estos temas. Por ejemplo, en tanatología, psicología, coaching de vida. También podemos hacer lo siguiente. Nuevamente, reconocer que nos duele la pérdida a un trabajo, de un amor, a una amistad, a la pérdida de un ser querido. En gran cantidad de ocasiones, eso nos cuesta mucho trabajo porque para comenzar nos duele reconocer que el ciclo terminó y a veces nos aferramos a continuar viviendo algo que ya no es, aunque esto solamente nos produzca dolor. Debemos despedirnos de lo que no está, de lo que ya no es, de lo que se fue o cambió. Por ejemplo, no podemos continuar siendo parte de la vida de alguien si ese alguien ya no quiere que sigamos siendo parte de su proyecto de vida, o aceptar que ese alguien a quien amamos mucho ha partido y que ya no estará más junto a nosotros. Pero, ¿qué es el duelo? Veamos. El duelo es un proceso personal que tarde o temprano todos viviremos en repetidas ocasiones a lo largo de nuestras vidas. Al cerrar una etapa, un ciclo, es eso. Significa tomar la decisión de cerrar, sellar y sin dejarla entreabierta por el si acaso. Esto definitivamente no es sanamente recomendable. Muchas veces no tomamos la decisión de cambiar la hoja por conservar la posibilidad de un retorno, pero hay que preguntarse ¿a qué? ¿Regresar a qué? ¿Para qué? O en ocasiones nos la pasamos ahogados en los recuerdos. Es el caso, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido. Muchas veces, por la dificultad de aceptar este hecho, se vive sufriendo con el riesgo de desarrollar un cuadro depresivo. Ahora bien, querida comunidad, ¿qué nos impide cerrar un ciclo? Veamos. Número 1, por desconocimiento. Muchas veces lo que nos impide cerrar un ciclo es que no tenemos las estrategias para hacerlo. Otra es el desconocimiento, que estamos empantanados en una experiencia del pasado que no nos permite ver con claridad la realidad y por ende no nos permite avanzar. También nos impide cerrar ciclos el desconocimiento que podemos encontrar apoyo en personas profesionales o en alguien cercano que nos pueda ayudar. La creencia de que nosotros mismos podemos salir adelante con nuestros propios recursos es otra causa de dejar los ciclos abiertos. Número 2, las resistencias. ¿Resistencias a qué? Al cambio, a los nuevos caminos, nuevas personas, nuevos desafíos, a nuevas formas de trabajar, a las rupturas, a las pérdidas, a los desapegos. También tenemos miedos. Miedo a la incertidumbre de enfrentarse a una nueva realidad y no la enfrentamos anteponiendo falta de tiempo, llenándonos de actividades y hábitos que lo único que hacen es distraer la mente, autojustificándonos para no sentirnos mal con este hecho, aunque en la intimidad de nuestros pensamientos sepamos que no es lo correcto. Miedo al dolor, que nos duela tanto que no podamos volver a estar feliz y entonces optamos vivir como la canción de la muñeca fea de Cricri, llorar por los rincones. Debemos recordar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. También miedo al olvido. Es muy común pensar que nos debe seguir doliendo para continuar conectados o recordando a esa pérdida y que si no sentimos dolor, nos culpamos por ser unos insensibles y que en realidad poco nos importaba y que por eso no lloramos, por insensibles. También por dependencias afectivas. ¿A qué? A las cosas, muebles, barrios, personas, animales, aparatos, ropa, etc. Nos cuesta mucho trabajo desprendernos de esos lazos afectivos de los cuales solamente nosotros fuimos los creadores. También por culpas por falta de perdón, ya sea porque no pedimos perdón o no perdonamos.
Esto es muchas veces por tener un ego inflamado. Cuando nos equivocamos y no nos disculpamos, vamos cargando con este sentimiento esperando que desaparezca por arte de magia. Podremos llegar a acostumbrarnos a ir así por la vida e inclusive de no acordarnos del nombre de la persona que agraviamos, pero nunca del sentimiento que esto nos provoca. También puede ser porque tomamos la decisión de descuidar una responsabilidad. Por ejemplo, la de pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Y cuando queremos hacerlo, ese tiempo ya se fue y no nos perdonamos por esto. Bien, ahora vamos a conocer un poco más acerca de las fases a seguir en un proceso de duelo. Las fases del duelo. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross identifica 5 estadios que tienen lugar en mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida. Aunque pueden darse sucesivamente, no siempre tiene por qué ser así. Cada proceso, como cada persona, es único y no tiene tiempos establecidos. Número 1. Negación. Es la fase o etapa caracterizada por una fuerte resistencia a lo acontecido y podemos reconocerla porque es la etapa en que comúnmente encontramos expresiones como estas. ¿Por qué me pasa esto a mí? No puedo creer que me esté pasando esto. ¿Qué pasó si todo iba tan bien? No lo entiendo. Si tan solo lo hubiera visto venir. No hubiera reaccionado de esa manera. Si tan solo hubiera hecho esto. Es muy común en esta etapa el recordar una y otra vez los eventos pasados como si todavía estuviéramos viviendo aquella realidad, aquella que ya no es más, y las vivimos como si fueran el día de antier, y a pesar de que muchas veces hayan pasado los años. En esta etapa, si no ponemos atención y la gestionamos adecuadamente, podemos quedarnos atascados por años. Sí, querida comunidad, por años. Número 2. La ira. Esta etapa se distingue por expresar enojo o rabia al recordar el pasado. Por ejemplo, malos tratos o injusticias. También, cuando recordamos una pérdida, respondemos con enojo a las personas con las que convivimos. Seguro que muchos hemos pasado por una situación como esta. No molestes ahorita a tu papá. Está de muy mal humor porque encontró algunos documentos que lo hicieron recordar la forma en que lo maltrataron en la empresa. Pero por otro lado se dice que esta etapa es potenciadora, que nos provee de la energía para comenzar a cerrar el ciclo y que es un sentimiento indispensable para iniciar el camino hacia la recuperación y estabilidad. Es cuando, por ejemplo, en un arranque de enojo, rompemos cartas, fotografías, recuerdos, documentos, rompiendo también así las cadenas que nos mantienen atados al pasado. Número 3. Depresión. Aunque se denomina a esta fase depresión, sería más correcto denominarla pena o tristeza. Esta etapa se caracteriza por el aislamiento, la tristeza profunda, la pérdida de interés por la vida, causado por la no aceptación de la pérdida experimentada, incapaces de aceptar que tenemos alternativas para salir adelante y continuar con nuestras vidas. Número 4. Negociación. La característica principal que se da en esta fase es cuando a solas, en nuestra intimidad, entramos en comunicación con Dios, con el universo, la vida, y establecemos un acuerdo, un compromiso, con el fin de salir adelante. Comenzamos a conectar con la realidad y a mirar hacia nuevos horizontes. Número 5. La aceptación. Finalmente, cuando se ha reconocido y aceptado la situación de pérdida, pero sobre todo se ha agradecido la experiencia vivida, estaremos en posibilidad de cerrar el ciclo. Y para hacerlo, les comparto las sugerencias de la psicóloga Eva Garriga. Número 1. Plena conciencia. Es revisar a conciencia y honestidad si acaso quedan algunos ciclos o etapas del duelo pendientes de atender, o nos saltamos algunos pasos y permanecen abiertos o pendientes. Número 2. Reconocer qué fase quedó pendiente de atender. Una vez que revisamos a conciencia qué fase quedó pendiente
que por algún momento o por X razón no la vivimos, tal vez por el dolor sentido no logramos aceptar que sufrimos esa pérdida o que por infinidad de circunstancias no logramos despedirnos quedando palabras y sentimientos por expresar. Habrá que hacer un alto y tomar una hoja, un lápiz y vaciar todo nuestro sentir, agradecer e inclusive reclamar intensamente y finalmente despedirnos. 3. Perdonar. Sí, querida comunidad, nuevamente aparece aquí el tema del perdón, que en varias de nuestras reuniones sale a relucir. Perdonar, y al respecto, Eva Garriga nos propone hacerlo de esta manera. Escribir una carta con el siguiente contenido. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo nos afectó? ¿Qué aprendizajes dejó? Escribir el perdón otorgado o solicitado. Escribir una despedida. Es importante plasmar todo el sentimiento y emociones experimentadas en ese momento. Finalmente, se agradece por las experiencias y vivencias compartidas y se quema la carta. Bien, personalmente pienso que todo lo anterior es muy sano realizarlo para poder continuar con nuestra vida. Estimada comunidad, hemos llegado al final del podcast. Espero que el contenido les sea de utilidad. Por último, quiero desearles cariñosamente que disfruten en plenitud de estas próximas fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos y que Dios les llene de bendiciones. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima y mientras tanto, sean felices y feliz Navidad.